Mientras tanto, en su refugio, Fenn continuaba trabajando frenéticamente. Había extendido cables y herramientas por el suelo, intentando improvisar una trampa que asegurara su puerta. El caos se reflejaba en el desorden a su alrededor, pero su concentración no flaqueaba. Ató los cables con rapidez, buscando crear un mecanismo funcional, pero algo no iba bien. Cuando conectó los últimos cables, una explosión repentina iluminó la habitación, seguida de pequeñas llamas que comenzaron a devorar los restos de su proyecto. Fenn apagó el fuego con rapidez, pero no podía entender que había salido mal. Tal vez uno de los cables se había energizado en el momento equivocado. Frustrado, pensó que si al menos el internet estuviera funcionando, podría buscar alguna guía que le permitiera construir una trampa más eficaz. Pero ese lujo no existía ahora. Fenn se levantó lentamente y se acercó a la puerta, mirando con cautela por el ojo de la cerradura. No pudo distinguir un rostro, pero vio una figura pequeña, con mechones de cabello despeinados sobresaliendo. Era la chica marginada nuevamente. Su expresión indiferente contrastaba con el peligro que se cernía en el pasillo. Ella, como siempre, había venido a pedir ayuda. Fenn frunció el ceño. No era un buen momento. Estaba ocupado tratando de completar las trampas que improvisaba desesperadamente para protegerse. Entonces, un recuerdo lo golpeó, aquel incidente que lo había llevado al pasado, cuando había sido seducido por una bruja y atacado por un lunático. Algo en esa memoria le provocó un escalofrío. Soltó el pomo de la puerta, inseguro de lo que podía estar acechando más allá de ella. Advirtió a la chica, con firmeza pero en voz baja, que la situación era peligrosa. Las personas estaban derribando puertas y saqueando suministros sin piedad. En lugar de dejarla entrar, le ordenó que regresara rápidamente a su apartamento. No abriría la puerta, no en esas condiciones. El silencio llenó el pasillo. La chica no se movió. Fenn escuchó el sonido tenue de su respiración, seguido de golpes más fuertes para que la dejara entrar. Ella insistía, pero él permaneció inmóvil, sin ceder. Al final, ella dejó de golpear y se dejó caer al suelo, temblando. El frío del pasillo, penetrante y cruel, comenzaba a pasarle factura. Mientras tanto, las voces de los saqueadores resonaban cada vez más cerca, llenando el piso 18 con ecos amenazantes. No parecían interesados en cuántos residentes vivían allí. Su único objetivo era claro: abrir cada puerta y tomar todo lo que pudieran encontrar. 2 hombres de aspecto rudo fueron los primeros en llegar al pasillo. Uno de ellos dejó escapar una risa burlona, celebrando el privilegio de ser los primeros en ese piso. De inmediato dividieron las habitaciones para maximizar el saqueo. Por pura casualidad, la puerta de Fenn fue la más cercana. Uno de los hombres, armado con una palanca metálica, golpeó la puerta mientras gritaba que eran repartidores de suministros. Dentro del apartamento, Fenn reaccionó rápido. Agarró a la chica marginada y le tapó la boca con una mano, susurrándole que no hiciera ruido. Podía sentir los temblores de ella, no sabía si eran por el frío o el miedo. Afuera, los saqueadores esperaron unos segundos y al no obtener respuesta, comenzaron a forzar el lugar. El pomo de la puerta subió y bajó repetidamente, acompañado de crujidos metálicos mientras intentaban forzar el marco con la palanca. Pero los saqueadores no contaban con la resistencia de aquella puerta. Reforzada con placas de hierro de 5 centímetros de grosor, el marco había sido diseñado para soportar incluso los intentos más agresivos. Después de varios minutos de esfuerzos inútiles, los hombres se rindieron, marcando el lugar antes de pasar a la siguiente puerta. Fenn estaba tan ocupado congratulándose por su decisión de reforzar la puerta que olvidó que aún tenía la mano sobre la boca de la chica marginada. Ella, inmóvil, no hizo ningún ruido para evitar atraer la atención de los saqueadores, aunque por dentro su tensión era palpable. Finalmente, cuando el silencio del pasillo confirmó que los intrusos se habían ido, ella le agradeció en voz baja por haberla dejado entrar antes de que la vieran sentada afuera. Decidieron esperar unos minutos más para asegurarse de que el peligro había pasado. Fenn, impaciente por continuar con su plan, se apresuró a volver a trabajar en su trampa de electrocución. Estaba decidido a que la próxima vez que alguien intentara forzar su puerta, recibiría una descarga letal. La chica, observando con curiosidad, preguntó qué estaba haciendo. Fenn, en un tono condescendiente, le explicó que era un sistema de defensa avanzado. A pesar de su explicación, agregó que probablemente no lo entendería, incluso si se lo detallara. Lo que él no mencionó era que ni él mismo entendía completamente cómo funcionaba. Cada intento de conectar los cables terminaba en frustración.
Lo que Fenn no sabía era que la chica marginada era experta en sistemas de seguridad y manipulación de voltajes, un campo que dominaba con facilidad. Desde su posición, comenzó a darle instrucciones claras: cortar la energía, envolver cuidadosamente el cable desnudo alrededor del pomo, conectar un segundo cable al panel eléctrico y finalmente restablecer el suministro. Aunque dudó al principio, Fenn siguió sus indicaciones, y para su sorpresa, el medidor de corriente en el pomo mostró un alto nivel de energía. Atónito, Fenn le preguntó cómo sabía tanto sobre esos temas técnicos. Con una seguridad inquebrantable, ella respondió que el ojo del rey maligno le otorgaba el poder de ver la verdad detrás de todo. Aunque la explicación no tenía sentido para él, no pudo evitar admirar su destreza. Con la trampa finalmente instalada, Fenn suspiró con alivio. Pero antes de que pudiera disfrutar de su logro, la chica vació el contenido de su mochila sobre el sofá, ignorándolo por completo. Acto seguido, con una mirada firme, declaró que se quedaría allí de ahora en adelante, como el verdadero ojo del rey maligno. La declaración tomó a Fenn por sorpresa. Tardó unos segundos en procesar lo que acababa de escuchar. No podía creer que la chica unilateralmente había decidido quedarse en su refugio. Le insistió, casi desesperado, en que volviera a su casa, pero ella lo ignoró con una indiferencia absoluta. En su agitación, Fenn tropezó con los cables que aún estaban desparramados por el suelo. Trató de recuperar el equilibrio, pero terminó cayendo de forma aparatosa. El impacto fue acompañado por un destello de luz morada que envolvió sus manos. Aunque el golpe debería haberle dolido, no sintió nada. Fue entonces cuando notó algo extraño. La mesa de café, sólida y rígida hasta ese momento, ahora parecía maleable, como si estuviera hecha de arcilla. Fenn parpadeó, incrédulo. Se preguntó si su caída había sido la causa de ese fenómeno. Miró sus manos, aún rodeadas por la misteriosa luz morada, y comenzó a conectar los puntos. Experimentó con objetos cercanos, tocando herramientas y muebles. Cada uno de ellos se transformaba al instante, volviéndose blando y moldeable como plastilina. Tomó un martillo, y al presionar la cabeza de metal, ésta se dobló fácilmente. La luz morada parecía otorgarle el poder de alterar la composición de los objetos. Absorbido por este descubrimiento, Fenn no se dio cuenta de que la chica lo observaba en completo silencio, analizando cada uno de sus movimientos. Finalmente, ella rompió el silencio con su tono habitual, inexpresivo pero cargado de significado. Comentó que Fenn también era un emisario elegido por el verdadero ojo del rey maligno. Fenn, aún desconcertado por la extraña situación, decidió seguirle el juego a la chica marginada. Asumió, sin entusiasmo, el rol de subordinado elegido por el rey maligno, aunque prefirió no revelar lo que había descubierto sobre su nuevo poder. Ella sugirió que ambos se ayudaran mutuamente, lo que implicaba, por supuesto, compartir el apartamento. Fenn estaba a punto de rechazarla rotundamente, pero antes de que pudiera decir palabra, la chica ya se dirigía hacia una de las habitaciones, comportándose como si fuera suya. No había discusión, para ella, estaban construyendo un refugio digno del rey maligno. Fenn suspiró, rindiéndose. Al final, no era tan grave. Lo más importante ahora era entender cómo funcionaba esa luz morada que había surgido de sus manos. Lo primero que recordaba era aquel momento en que tropezó con los cables y cayó casi de bruces sobre la mesa de café, la cual había reaccionado de forma imposible, volviéndose blanda. Intrigado, intentó recrear esa misma sensación. Se concentró en la imagen de la luz morada envolviendo sus manos y, después de varios intentos, logró invocarla nuevamente. Ahora empezaba a comprender cómo llamar a ese poder de forma más consciente y automática. El primer objeto que decidió manipular fueron los cables, los mismos que habían desencadenado el descubrimiento. Luego, movido por la curiosidad, probó con algo más desafiante, un cuchillo de cocina. Activó la luz morada y, con un destello turbio, la esencia absorbió la hoja afilada. Para su asombro, el acero se volvió tan blando que el cuchillo parecía gelatina, amoldándose alrededor de su mano con facilidad. Fascinado, continuó experimentando con otros materiales domésticos, madera, plástico, cerámica, incluso cristal. Todos sucumbían al toque de la luz morada, volviéndose maleables como si hubieran perdido su estructura. Sin embargo, el poder parecía tener un límite. Aparte de ablandar los objetos, no había otros efectos significativos. En su estado actual, la luz morada resultaba bastante inútil y poco práctica. Pero entonces, una idea cruzó por su mente: ¿qué pasaría si combinaba su recién descubierta luz morada con otra luz diferente?
Recordando las viejas teorías sobre polaridad y reacciones energéticas, Fenn activó también una luz verde, o mejor dicho, imaginó que podía coexistir con la morada. Sostuvo el cuchillo ablandado y dejó que ambas luces fluyeran hacia él. El resultado fue instantáneo y sorprendente. La hoja recuperó su forma original, volviéndose sólida, rígida y perfectamente afilada. Incluso reflejaba la luz como si hubiera sido pulida a la perfección. Entusiasmado, Fenn comenzó a probar su nueva teoría con otros objetos. Encontró una caja de pañuelos arrugada y aplicó la combinación de luces en un trozo de papel higiénico. Al instante, el fino papel se endureció tanto que le costaba incluso doblarlo. La mezcla de luces verde y morada no solo restauraba los objetos, sino que aumentaba su dureza a niveles extremos. Fenn contempló el trozo de papel rígido, maravillado, aunque un pensamiento más frío lo hizo fruncir el ceño. Se preguntó para qué podría servir todo esto. Sí, podía endurecer materiales hasta niveles casi indestructibles, pero en un mundo donde el caos ya se desataba, ¿qué utilidad tendría? Mientras reflexionaba sobre sus poderes, fuera del apartamento, el ambiente comenzaba a enrarecerse aún más. Los saqueadores que habían tomado el control de los suministros de otros actuaban cada vez más egoístamente. No querían compartir su botín con mujeres, ancianos ni con nadie más. El miedo a quedarse sin recursos los volvía más codiciosos y despiadados. Sin embargo, debían actuar con discreción. Si la noticia se filtraba, podrían enfrentarse a una revuelta. Mientras conspiraban entre ellos, uno de los saqueadores notó algo extraño en las paredes del pasillo del piso 18. Al principio, parecía solo una sombra, pero conforme iluminó mejor la superficie, su incredulidad creció. La pared de concreto se estaba moviendo. Una cara comenzó a emerger del concreto sólido, como si algo atrapado dentro estuviera intentando liberarse. Las líneas de la pared se retorcían y arrugaban, adoptando formas humanas imposibles. Brazos fantasmales comenzaron a unirse a la figura, estirándose hacia el vacío, como buscando algo o alguien. La escena era tan inexplicable como aterradora. Los saqueadores, endurecidos por sus fechorías y acostumbrados a enfrentarse a todo tipo de amenazas humanas, se quedaron paralizados. De repente, un apagón total sumió todo el piso en una oscuridad opresiva. Lo único que se escuchaba era el rugido del viento exterior y los latidos acelerados de los saqueadores, que no tardaron en romper en pánico. Sin pensarlo dos veces, el grupo de saqueadores salió corriendo, tropezando y empujándose mientras huían hacia los pisos inferiores. Para ellos, lo que habían presenciado no podía explicarse. Lo paranormal había cobrado vida, y el piso 18 parecía más una trampa mortal que un refugio saqueable. Mientras tanto, Fenn luchaba por respirar mientras intentaba abrirse paso entre las paredes blandas con su rostro. Era una tarea agotadora y desesperante, necesitaba salir de aquel lío parecido a la arcilla antes de quedarse sin oxígeno. En aras de la experimentación, eligió una de las paredes como campo de pruebas para sus poderes combinados de luz morada y verde. Pero aplicar estas luces a toda una pared resultó ser extremadamente agotador. Después de un esfuerzo prolongado, logró que grandes cantidades de luz se unieran y se mezclaran entre sí. El proceso fue extenuante, pero finalmente obtuvo una pared aún más dura y resistente que la que tenía antes. Para comprobar su éxito, Fenn sacó un mazo. Se paró frente a la pared reforzada, con una mezcla de anticipación y determinación. Levantó el mazo con toda su fuerza y lo estrelló contra la superficie con un golpe firme. Repitió el proceso varias veces, hasta que sus manos temblaban de agotamiento y apenas podía sostener la herramienta. Sin embargo, todo ese esfuerzo valió la pena. La pared resultó ser increíblemente resistente. Ni siquiera con toda su fuerza logró dejar una sola marca en ella. Mientras tanto, en el aparcamiento subterráneo, muchos de los saqueadores habían regresado para entregar una parte de lo que habían robado. Un hombre nervioso se rascó la cabeza y se disculpó por haber conseguido tan poco, apenas algo de comida. Estaba visiblemente tenso, y cuando alguien le dio una palmada en el hombro, su nerviosismo aumentó aún más. El hombre que lo había tocado era uno de los hermanos Jin, quien rápidamente lo derribó al suelo, sujetándole los brazos con fuerza y exigiéndole que le dijera dónde había escondido el resto de la comida. El saqueador negó rotundamente tener más provisiones, pero el hermano Jin había visto claramente cómo llevaba 3 grandes bolsas antes de entregar solo una pequeña. A pesar de la presión en sus brazos, el saqueador continuó negando haber escondido algo más. Como no parecía dispuesto a hablar solo con un poco de dolor, el hermano Jin pensó que quizás una buena golpiza lo haría confesar.
Sin embargo, justo cuando estaba a punto de golpear al saqueador, una mano lo detuvo con calma. Era el señor Jian, quien, con una voz tranquila, sugirió que dejaran al saqueador ir. Si realmente había algo más que esconder, dijo con seguridad, se resolvería de otra manera. El señor Jian escuchó atentamente el caso del robo de comida, que debía ser compartida equitativamente entre todos, y decidió manejar la situación a su manera. Finalmente, el hermano Jin accedió, soltó al saqueador y lo empujó al suelo con desdén. Cuando el saqueador levantó la vista, vio al señor Jian ofreciéndole una mano amistosa. La sonrisa del señor Jian tenía el poder de calmar a cualquiera, aunque siempre había algo inquietante en su amabilidad. Tras unos minutos de conversación, el saqueador confesó y sacó 2 bolsas grandes adicionales de comida que había escondido. Avergonzado, explicó que tenía 5 personas en su hogar y que la ración distribuida no era suficiente para todos. Al escuchar esto, el señor Jian tomó su propia porción de comida y se la entregó generosamente al hombre. Aunque las reglas dictaban que todos debían entregar lo recolectado para recibir raciones equitativas según el número de personas en sus hogares, el señor Jian comprendía las dificultades de quienes luchaban por sobrevivir. El saqueador, conmovido, casi rompió en llanto al agradecerle su generosidad. Avergonzado por su propia codicia, juró que si el señor Jian necesitaba algo alguna vez, él estaría a su disposición. Luego, el señor Jian se dirigió a la multitud alineada en fila, instándolos a recoger sus raciones rápidamente y regresar a sus casas. Los hermanos Jin, intrigados por lo sucedido, no pudieron evitar preguntarle cómo había logrado que el saqueador devolviera tan fácilmente todo lo robado y por qué había compartido su propia ración con él. El señor Jian respondió con calma que no había hecho nada extraordinario, simplemente ayudó al hombre a entender una lección importante. Ante la insistencia de los hermanos Jin, el señor Jian comenzó a contarles una historia sobre su país. Relató cómo, en varias ocasiones, los disturbios y las rebeliones habían sido causados por conflictos de intereses entre las diferentes clases sociales. Sin embargo, explicó, esos disturbios no eran únicamente el resultado de la codicia individual, sino de un fenómeno social colectivo. Añadió que, en situaciones como aquella, si alguien no era detenido de inmediato o enfrentaba juicio en los tribunales, la justicia solía verse influenciada por la presión popular. El señor Jian le había dejado claro al saqueador que si rompía las reglas, el colectivo lo rechazaría y lo consideraría un simple criminal. Además, cuando el desastre pasara, no solo enfrentaría el peso de la ley, sino también la venganza de los dueños de lo que había robado. A lo lejos, el tío Liu observaba la escena como un espectador más. Sabía que el señor Jian había omitido deliberadamente un detalle: en cualquier grupo de saqueadores, siempre habría un líder que guiaba las acciones del colectivo. En tiempos de crisis, tanto héroes como villanos tendían a surgir, y el tío Liu podía ver el potencial en aquel sujeto. Mientras tanto, Feng seguía ocupado balanceando su mazo contra distintas partes de su casa, asegurándose de que fueran prácticamente indestructibles. Esta actividad lo estaba agotando más de lo que imaginaba, pero al menos ahora tenía ventanas invencibles. Con toda la casa reforzada y las pruebas de resistencia terminadas, finalmente podía relajarse. Sin embargo, en ese preciso momento, alguien comenzó a golpear su puerta nuevamente. Este tipo de interrupciones estaba volviéndose cada vez más común. Caminó suavemente por el suelo, preguntándose si serían otra vez esos vecinos ladrones de recursos. Al llegar a la entrada, miró a través de la mirilla para averiguar qué estaba pasando. Para su sorpresa, no era otra que Gina quien golpeaba la puerta, llamando su nombre con lágrimas en los ojos mientras temblaba de frío. La escena era extremadamente familiar. Gina comenzó a hablar con voz quebrada sobre cómo no podía traicionar los sentimientos que él tenía hacia ella, afirmando que solo en tiempos difíciles se puede comprender el corazón de alguien. Dijo que solo alguien que realmente la amaba invertiría en ella incondicionalmente y que, si él abría la puerta, ella abriría su corazón encantada. La mente de Feng regresó a aquella noche fatídica en la que murió, emboscado en su propia habitación. Recordó vívidamente cómo esa bruja y su compañero lo habían engañado, haciéndolo parecer un tonto muerto. Ahora esta mujer estaba repitiendo exactamente las mismas palabras que le dijo antes de morir. Esto solo podía significar una cosa: afuera de la puerta, había un hombre esperando para darle un golpe mortal si caía en la trampa. El primer pensamiento de Feng fue vengarse de inmediato. Iría a buscar su arma y mataría a esa pareja de traidores sin piedad. Sin embargo, se detuvo a mitad de camino. No había electricidad en ese momento, lo que significaba que su enemigo, oculto en la oscuridad,
tendría ventaja, mientras que él quedaría expuesto. Si no lograba matar con un solo disparo, podría perder la vida. Tampoco podía confiar en sus descargas eléctricas. Lograr que dos personas tocaran una trampa al mismo tiempo era prácticamente imposible por ahora. Fenn respiró profundo e intentó calmarse, apagando incluso sus generadores para eliminar cualquier ruido innecesario. Solo tendría una oportunidad para esto, y no podía desperdiciarla. Necesitaba analizar la situación con la cabeza fría. La verdadera amenaza no era Hina, la bruja en la puerta, sino el hombre oculto en la oscuridad. Debía localizar su posición y darle un golpe fatal. Por suerte, Fenn ya conocía los detalles de este evento, pues lo había vivido antes. Según lo que recordaba, el asesino debería estar oculto en el punto ciego detrás de la puerta. Estimó su posición aproximada a través de la pared y sujetó con fuerza el mazo. Entonces tuvo una idea, un plan arriesgado, pero quizás su mejor oportunidad. Tocando la superficie de la pared, reunió en su mano luces moradas que empezaron a brillar débilmente mientras aguardaba con determinación. Hina, por su parte, seguía actuando como una dama en apuros, llamándolo desesperadamente para que la rescatara. El hombre que ella había traído para matar y saquear a Fenn empezaba a dudar del plan, pero ella insistía en que Fenn, aquel perdedor, tenía toneladas de recursos. Hablaba de camiones cargados de suministros que habían sido entregados justo un día antes del desastre. Para ellos, robar esos recursos significaba asegurarse comida y provisiones durante varios días. Pero cometieron un error fatal. Habían elegido como objetivo a la persona equivocada, un hombre con superpoderes. De repente, la pared detrás del asesino comenzó a transformarse y a moverse como si fuera arcilla. Una protuberancia con forma de martillo comenzó a emerger, extendiéndose desde la pared. El asesino escuchó unos ruidos extraños a su alrededor, pero Hina, concentrada en su engaño, no les prestó atención. Para cuando el hombre identificó que el ruido provenía de atrás, ya era demasiado tarde. El martillo, recubierto por una pared de cemento blando, se estrelló contra su mandíbula con una fuerza destructiva, sin darle oportunidad de reaccionar. El impacto lo hizo volar como un muñeco de trapo, rompiendo huesos y dejándolo inmóvil en el suelo. Hina se echó hacia atrás con un grito ahogado, horrorizada al ver cómo su compañero de crimen yacía temblando de dolor y frío. Entre sollozos, Hina logró balbucear sobre qué había pasado, pero su compañero no estaba en condiciones de responderle. Fue entonces cuando la puerta, que hasta ese momento parecía imposible de abrir, comenzó a crujir lentamente. Fenn salió disparado de su habitación con un extintor en la mano y una pequeña sonrisa astuta en el rostro. Hina, la bruja demacrada, lo miró con miedo, incapaz de disimular su sorpresa. Antes de que pudiera decir una palabra más, Fenn activó el extintor, cubriéndola con una densa nube de sustancia blanca mientras ella gritaba de dolor. Hina era una buena actriz, incluso en medio del caos, logró mantener un tono suave mientras le suplicaba a Fenn que dejara de rociarla. Cometió el error de inhalar parte del agente extintor, algo que no debía hacerse, y pronto comenzó a toser violentamente. El frío extremo causado por el químico empezaba a afectar su cuerpo, debilitándola poco a poco. Cuando logró abrir los ojos, vio a su compañero, el rubio que había traído para robarle a Fenn, retorciéndose en el suelo, convulsionando y pidiendo ayuda desesperadamente. Pero lamentablemente para él, Hina no estaba en condiciones de socorrer a nadie. De repente, la mano de Fenn emergió de entre la neblina blanca del extintor, alcanzándola con precisión. Hina reaccionó rápido, pero él logró agarrar su cabello y la bufanda al mismo tiempo. Debió ser la adrenalina recorriendo su cuerpo, pero Hina logró liberarse, aunque dejó atrás un buen puñado de su cabello en la mano de Fenn. Consiguió ponerse de pie y salir corriendo, gritando a todo pulmón pidiendo ayuda. Fenn chasqueó la lengua, molesto por su escape. La bruja había huido demasiado rápido. No se podía decir lo mismo del hombre al que había golpeado con el martillo, que todavía luchaba por ponerse de pie. Impulsado por la ira y la frustración acumuladas, Fenn se acercó y lo pateó en el estómago justo cuando el rubio intentaba levantarse. El golpe lo dejó sin aire, y cuando Fenn estaba a punto de rematarlo con una pisada, el hombre levantó una mano, suplicando que esperara. Luego le dijo a Fenn si él sabía quién era su padre, si lo tocaba otra vez entonces no viviría para contarlo. Fenn no respondió con palabras. En su lugar, lanzó un puñetazo sólido que impactó de lleno en la cara del rubio, dejándole claro cuál era su respuesta. No le importaba quién fuera su padre ni qué influencia tuviera. Su única intención era infligirle tanto dolor como fuera posible. Al ver que las amenazas no funcionaban, el rubio intentó cambiar de estrategia.
Con voz temblorosa, trató a Fen como su hermano, y que esto había sido un malentendido, entre ellos no había ningún problema. Luego se quejó sobre por qué le estaba haciendo eso, ya que era injusto. Pero esas palabras solo encendieron aún más la furia de Fen. En su mente resonaban los recuerdos de su vida pasada, la noche en que lo mataron a traición, cuando él simplemente se ocupaba de sus propios asuntos. Enfurecido, Fen lo agarró por el cuello y estrelló su cabeza contra el suelo con fuerza. Luego se subió sobre su pecho y comenzó a llover golpes sin piedad, cada uno cargado con todo el resentimiento y la rabia que había acumulado. Fen, entre golpe y golpe, empezó a gritar que lo trataron como si su vida no valiera, como si no importara en lo más mínimo. El rubio, ahora con la cara destrozada y sus mandíbulas completamente inutilizadas, apenas podía sollozar y toser sangre. Fen se levantó lentamente y dejó escapar un profundo suspiro. Su mirada se posó en el bate de béisbol modificado que yacía en el suelo, el mismo arma que había terminado con su vida en el pasado. Lo recogió con firmeza y lo sostuvo, sintiendo el peso familiar entre sus manos. Miró al hombre indefenso, tirado en el suelo, gimiendo entre lágrimas y tosiendo sangre. Fen, lleno de furia, levantó el bate de acero con clavos y lo dejó caer con toda su fuerza sobre el rostro del rubio. El crujir de huesos rotos resonó en el pasillo del piso 18, acompañado por el repiqueteo de la sangre salpicando las paredes. El acto fue definitivo, la venganza que había estado esperando finalmente se consumaba. Había acabado con el hombre que en otra vida lo había condenado a un destino injusto. La adrenalina corría aún por sus venas, pero empezaba a disiparse. El hedor metálico de la sangre y la visión grotesca frente a él lo hicieron darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Su estómago se revolvió con fuerza y, aunque intentó contenerse, terminó girando el cuerpo para vaciar el contenido de su estómago en un rincón. Mientras se recomponía, un ruido interrumpió el silencio. Un ligero carraspeo llamó su atención. Fen se giró, con el pulso aún acelerado, y vio a la chica marginada sentada junto a la puerta. No parecía afectada por la brutal escena que acababa de presenciar. Jugaba distraídamente con la sangre que se acumulaba en el suelo, como si no fuera más que un charco inofensivo. Había estado ahí todo el tiempo, observando, y ahora parecía ofrecerse a ayudar con el desastre. Algo en ella no encajaba. Su comportamiento sereno en medio de esa carnicería lo inquietaba. No confiaba en ella ni en su inexplicable tranquilidad. Pero ella no parecía dispuesta a moverse. Permanecía en su lugar, serena, como si estuviera completamente segura de que nada podría afectarla. La obstinación en su actitud empezaba a irritarlo. Fen intentó advertirle que no era seguro quedarse, que los días por venir serían aún más peligrosos. La muerte podría alcanzarlos en cualquier momento, sin aviso. Sin embargo, no dio señales de preocupación. En cambio, dejó el vaso de jugo de naranja sobre la mesa con un gesto deliberado, como si fuera una declaración silenciosa de sus intenciones. La chica permanecía firme, convencida de que algo los protegería. Para ella, el caos que los rodeaba no era más que un obstáculo temporal. Fen estaba agotado de intentar entender su actitud enigmática. Decidido a terminar con el absurdo, la sujetó del brazo con firmeza para impedir que se encerrara en la habitación. Su agarre era claro, necesitaba que lo escuchara, que dejara de escapar con su comportamiento impredecible y le prestara atención a lo que se avecinaba. Ella, sin inmutarse, señaló hacia la puerta. Confundido, Fen hizo una pausa y terminó por ceder. Giró el pomo y abrió la puerta lentamente. La escena que lo recibió lo dejó atónito. En el estacionamiento subterráneo, todo estaba en movimiento. Decenas de personas formaban filas desordenadas, tratando de bloquearse unas a otras en la desesperación por conseguir raciones. Entre la multitud estaba Gina, la mujer que había logrado escapar tras su fallido ataque. Ella se había alineado junto a los demás, con la mirada baja y el cuerpo encogido. Ya no tenía a quien adular ni a quien usar como protección. No le quedó más remedio que dar su nombre y número de apartamento para recibir su ración. Un simple trozo de pan fue puesto en sus manos. Mientras sostenía su pequeño premio, su resentimiento crecía. Nada había salido como lo había planeado. El hombre que había traído consigo para ejecutar su plan no había regresado. Desaparecido sin explicación. Era evidente que Fen había preparado algún tipo de trampa, algo que ella no pudo prever. Gina no dejaba de pensar en lo que había visto antes de que todo se saliera de control, aquella luz parpadeante que se filtraba desde el interior del apartamento y la brisa cálida que le había rozado el rostro. Pero eso no era suficiente, ahora quería descubrir qué más ocultaba Fen en su departamento. Tan absorta estaba en su rabia y frustración que terminó chocando accidentalmente con un hombre que también esperaba en la fila.
El tipo la reconoció de inmediato, y en ese momento, una luz tenue y misteriosa pareció brillar en su dirección. El hombre pertenecía al grupo de individuos problemáticos que, tiempo atrás, habían causado conflictos entre los vecinos. Con una sonrisa interesada, la invitó a acompañarlo al vestíbulo del edificio 5, donde él y otros habían encendido una hoguera para calentarse. Claramente, era un intento poco disimulado de pasar tiempo con una mujer hermosa como ella. Gina percibió sus intenciones desde el primer instante. No tenía tiempo que perder con gente como él. Con un gesto de desdén, se negó, asegurando que prefería calentarse sola en su casa antes que malgastar tiempo con individuos de ese tipo. Pero antes de que pudiera marcharse, el hombre la sujetó del brazo para detenerla. Con una falsa amabilidad, intentó convencerla de quedarse, prometiéndole comida y un lugar cómodo donde pasar unos días. Sin embargo, sus verdaderas intenciones no tardaron en revelarse. Con una mirada turbia y una sonrisa desagradable, confesó que siempre había sentido interés por ella, aunque no para algo serio. Harta de la situación y del trato repulsivo, Gina intentó zafarse, dando un manotazo al aire y exigiendo que la soltara. Aún manteniendo su altivez, afirmó que jamás se rebajaría a comer la basura que alguien como él tuviera para ofrecer. Sus palabras lo ofendieron profundamente. El hombre apretó su agarre, furioso, y le recriminó a gritos que no podía fingir ser tan inocente después de lo que había hecho. Afirmó que la había visto tomar suministros haciéndose pasar por otra persona mientras nadie miraba. La discusión comenzó a atraer miradas. Poco a poco, las personas alrededor se interesaron en lo que ocurría, murmurando entre ellas mientras señalaban a Gina. Su fachada de chica buena empezaba a resquebrajarse, y eso la puso nerviosa. Los rostros desconfiados a su alrededor eran suficientes para que sintiera cómo se desmoronaba todo el esfuerzo que había hecho por mantener las apariencias. En un acto de desesperación, le lanzó la comida al rostro del hombre, golpeándolo con suficiente fuerza para callarlo momentáneamente, pero aquello solo sirvió para enfurecerlo más. El hombre levantó su linterna, dispuesto a darle una lección frente a todos. Los insultos salían de su boca sin control mientras la multitud observaba, algunos demasiado asustados como para intervenir. Antes de que pudiera tocarla, una figura surgió de entre la multitud. Una mano firme golpeó al hombre con tal fuerza que lo lanzó de espaldas contra la pared más cercana. El sonido del impacto resonó en el espacio, dejando a todos en silencio, asombrados. La responsable del golpe apareció entre la multitud, era la enfermera Ji-young. La mujer permanecía firme y segura, observando con desaprobación al hombre en el suelo. Ji-young sacó una tarjeta de su bolsillo y se la ofreció. Era su contacto como enfermera, una promesa de ayuda en caso de que alguna vez lo necesitara. Gina apenas miró la tarjeta. No estaba interesada en agradecimientos ni en crear más vínculos. Lo único que quería era salir de ahí antes de que alguien más intentara involucrarla en un problema. El ambiente tenso no tardó en empeorar. El hombre que había sido golpeado por Ji-young despertó de golpe, aún furioso por la humillación sufrida. Con los ojos llenos de rabia, se lanzó contra ella, tumbándola en el suelo sin miramientos. Su voz retumbaba llena de ira, culpándola por interferir en lo que él consideraba su diversión. Alzó los puños, dispuesto a golpearla sin compasión, cuando una figura emergió entre la multitud para detenerlo. El salvador fue el hermano Lee. Con movimientos firmes y decididos, lo sujetó con fuerza y lo estampó contra el suelo. Lee, conocido por su desprecio hacia los hombres que se atreven a golpear mujeres, había intervenido sin pensarlo dos veces. Su expresión reflejaba un asco profundo hacia el atacante, dejando claro que no toleraría ese tipo de comportamiento. La escena no pasó desapercibida. El jefe Jian llegó en ese preciso instante, abriéndose paso entre la multitud para descubrir qué estaba ocurriendo. Su presencia imponente y calmada fue suficiente para que el hombre, aún en el suelo, intentara recomponerse. Con voz temblorosa, comenzó a defenderse, asegurando que había visto a Gina con un hombre rico, alguien que supuestamente le permitía obtener suministros de manera ilegal. Además, insinuó que ella estaba involucrada en la manipulación de precios de ciertos artículos. El hermano Lee, por su parte, observaba la escena con evidente molestia. Para él, la acusación carecía de sentido. La cobardía del hombre al culpar a Gina después de atacarla era un insulto más que suficiente. Antes de que pudiera intervenir de nuevo, el jefe Jian tomó al hombre por el abrigo y lo enfrentó con firmeza. Con una autoridad inquebrantable, Jian lo reprendió. Le recordó que el comité había sido formado con el propósito de proteger a los más vulnerables y distribuir comida de manera justa entre quienes la necesitaran. Aquella escena, todo lo que había provocado,
era una traición a esos principios. El agresor, abrumado por la mirada severa de Jian, no tuvo más opción que ceder. Admitió, con nerviosismo, que había cometido un error y prometió no causar más problemas. Con la tensión disipándose poco a poco, Jian se dirigió a los demás, pidiendo disculpas por el espectáculo y asegurándoles que la situación estaba bajo control. Para calmar aún más los ánimos, intentó invitar tanto al hermano Li como a Ji-young a unirse al comité, insinuando que podrían ser de gran ayuda. El hermano Li no lo pensó dos veces. Con pasos decididos, se marchó del lugar. No necesitaba decirlo en voz alta, prefería pasar hambre antes que aliarse con un grupo que consideraba poco más que saqueadores disfrazados de benefactores. La enfermera Ji-young, con una postura similar, declinó la oferta, pero con una actitud más conciliadora. Antes de irse, aseguró que, si algún día tenían problemas, podrían acudir a ella. Mientras ambos se alejaban, Hina aprovechó la oportunidad. Con pasos calculados, se acercó al jefe Jian, iniciando su característico acto de niña indefensa. Con un aire dulce y sumiso, comenzó a halagarlo. Fingió admiración, diciendo que siempre lo había respetado y que nunca había tenido la oportunidad de decírselo. Ahora, según sus palabras, quería recuperar el tiempo perdido junto a él. Pero Jian no se dejó engañar. Con una mirada seria, rechazó sus insinuaciones. Le hizo entender, sin titubear, que estaba confundida si pensaba que aquella actitud funcionaría con él. Le señaló algo evidente: Li sabía pelear y Ji-young tenía habilidades útiles para curar a otros, pero ella no ofrecía nada que pudiera serle útil al grupo. Su rechazo fue tan directo como humillante. La frustración se apoderó de Hina. Por primera vez, sentía cómo su encanto dejaba de surtir efecto en los hombres. Aún decidida a no quedarse atrás, Hina ideó un nuevo plan. Se recompuso rápidamente y, con la mente calculadora, ofreció información sobre la ubicación de ciertos suministros que podrían ser de interés. En el departamento de Fen, la atmósfera se tornó aún más tensa cuando pudo presenciar con sus propios ojos el poder de Hao. Frente a él, la joven desplegó su habilidad especial, un agujero en el espacio que parecía absorber cualquier objeto con facilidad. Aquel vacío oscuro, similar a una grieta en el tejido de la realidad, funcionaba como una dimensión de bolsillo en la que se podían almacenar cosas indefinidamente. Intrigado por semejante poder, Fen no pudo evitar pedirle que sacara algo de esa misteriosa dimensión. Sin embargo, pronto comprendió que decirlo era más fácil que hacerlo. Aunque Hao tenía la capacidad de almacenar una cantidad impresionante de cosas, sacarlas resultaba ser un proceso mucho más complicado. Su nivel de precisión era bajo y, a menudo, terminaba extrayendo lo que no buscaba. Lleno de curiosidad, Fen inspeccionó el agujero con la mirada, intentando comprender la naturaleza del lugar. Finalmente, decidió dar un paso más allá y metió la cabeza en el vacío. Lo que vio lo dejó sin palabras. El interior de la dimensión estaba repleto de objetos, montones de artículos, como si todo un supermercado hubiera sido vaciado en una sola noche. Sin embargo, lo más sorprendente era que el espacio parecía extenderse sin fin, sobrando lugar aún con todas esas cosas acumuladas. La maravilla rápidamente se tornó en terror cuando Fen sintió que algo no andaba bien. Apenas pudo respirar. La falta de oxígeno lo golpeó de inmediato, como si se encontrara en el espacio exterior. Además, una presión invisible comenzó a afectar su cuerpo, haciendo que el agua en su organismo empezara a fluir hacia afuera, un fenómeno que apenas pudo comprender. Jadeando y luchando por regresar, Fen retiró la cabeza del agujero, sintiendo el aire fresco de la habitación mientras se recuperaba. Hao lo observó con cierta sorpresa, sin entender lo ocurrido. Para ella, el agujero era solo un almacén extraño y nada más. Nunca había sentido ningún tipo de efecto en su mano al sacar cosas de allí, y mucho menos se le había ocurrido que entrar en ese espacio pudiera ser tan peligroso. Mientras Fen se recomponía, Hao siguió buscando el objeto que necesitaba. Finalmente lo encontró, pero no solo eso, también extrajo un sinfín de otros artículos que había acumulado previamente. Sin pensarlo mucho, comenzó a vaciar la dimensión en el departamento de Fen. En cuestión de segundos, cajas, bolsas y objetos de todo tipo cayeron en cascada, llenando el lugar como si fuera una avalancha. La habitación quedó abarrotada, con montones de suministros amontonados hasta casi bloquear la puerta. Mientras todo esto ocurría dentro, un grupo de hombres subía las escaleras del edificio con movimientos cautelosos. Eran los mismos saqueadores que habían intentado tomar el lugar tiempo atrás, pero ahora el miedo los acompañaba. Recordaban con claridad lo que habían visto aquella noche, un monstruo, una presencia que los había hecho huir despavoridos.
Uno de ellos, un hombre con gafas, se burló del miedo de sus compañeros. Con voz burlona, les recordó que era absurdo creer en fantasmas y espíritus en pleno siglo XXI. Según él, el jefe Jian había sido claro en su orden: debían recolectar, o más bien robar, los suministros de Feng, y no podían darse el lujo de fallar. Sin embargo, sus hombres seguían temblando, convencidos de que Gina había manipulado al señor Jian, como solía hacerlo con cualquier hombre. Molesto por sus titubeos, el hombre de gafas les ordenó seguir adelante. Necesitaban cumplir con su misión, sin importar sus temores. Mientras tanto, dentro del departamento, Feng y Hao observaban todo desde un teléfono. Feng había previsto aquella situación con antelación, instalando cámaras de seguridad en puntos estratégicos del edificio. La pantalla mostraba las imágenes de los saqueadores subiendo lentamente, sus movimientos nerviosos y sus rostros llenos de incertidumbre. Feng, sin perder la calma, compartió un plan con Hao. Había preparado un plan B por si las cosas se complicaban. Le pidió a Hao que estuviera lista para actuar cuando él le diera la señal, aunque la precisión del ataque sería crucial. Si no cronometraban bien el momento, todo su esfuerzo sería en vano. Feng activó el cronómetro, y casi al mismo tiempo, los saqueadores escucharon un ruido proveniente de las escaleras frente a ellos. Algunos se detuvieron, alarmados. El recuerdo del fantasma los atormentaba aún, y el miedo volvió a apoderarse de ellos. Sin embargo, lo que vieron al final del pasillo no fue una aparición espectral, sino un montón de pequeñas luces que se encendían de golpe. Al principio, la confusión los paralizó. Eran cochecitos de juguete, avanzando ruidosamente hacia ellos como un ejército mecánico. Pero lo que no sabían era que aquellos juguetes llevaban pegados pequeños explosivos caseros. Cuando los cochecitos estuvieron lo suficientemente cerca, las cargas detonaron. El estallido no fue letal, pero liberó una densa nube de polvo de chile, un gas pimienta improvisado que cegó y quemó los ojos de los saqueadores. Gritos ahogados y toses inundaron el espacio mientras varios se tambaleaban, llevándose las manos al rostro. Este era solo el primer paso. Aprovechando el caos, Feng puso en marcha la siguiente fase de su plan, un dron que sobrevolaba la escena con otro explosivo más potente, dirigido estratégicamente hacia ellos. Los saqueadores, aunque aturdidos, no tardaron en notarlo y comenzaron a dispersarse en un intento desesperado por evitar el aparato. Hao, preparada para intervenir, le preguntó a Feng si debía lanzar su arma. Él, concentrado, le pidió que se acercara un poco más, asegurando un tiro certero. La precisión era vital, y cualquier error podía costarles la ventaja. Sin embargo, todo comenzó a desmoronarse cuando el tipo de gafas, quien había estado al mando del grupo, dejó de huir. Con una furia desmedida, cargó directamente contra el dron, golpeándolo con todo lo que tenía a mano. El aparato tambaleó en el aire, y Feng, alarmado, ordenó a Hao que interviniera, pero el hombre no cedió. Con ataques continuos, logró golpear el lado izquierdo del dron, que dejó de responder y comenzó a perder altura. Hao luchó por mantener el control, pero el daño ya estaba hecho. La misión se tambaleó hacia el fracaso cuando, repentinamente, los fuegos artificiales que Feng había preparado como distracción estallaron en el cielo. Una sucesión de luces y explosiones iluminó todo el edificio, transformando el caos en un alboroto masivo. Los estallidos sacudieron aún más al dron, que perdió estabilidad y comenzó a descender lentamente. Feng, al ver el estado crítico del aparato, le gritó que encontrara un lugar para aterrizar. Hao hizo lo posible, maniobrando el dron con precisión a pesar de los controles dañados. Finalmente logró llevarlo hasta una ventana cercana, fuera de las escaleras, donde se detuvo con un aterrizaje forzado. Pero el peligro aún no había terminado. La ubicación era peligrosa, a merced del frío exterior y de los saqueadores, el dron podía ser destruido en cualquier momento. Feng no tuvo otra opción más que salir corriendo a recuperarlo. Pero antes de que se moviera, la voz de Hao lo detuvo, dijo que espera ya que había un cuerpo cerca de las escaleras. Feng se quedó quieto, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío exterior. Miró la transmisión de la cámara con rapidez, buscando el punto que ella había señalado. Allí, tirado sobre las escaleras, yacía una figura familiar. La cámara enfocó con mayor precisión, era el hermano Li, completamente inconsciente y en sus últimos momentos. Feng se pregunta si fue atacado por los saqueadores o si simplemente está sufriendo por el hambre. Decidido a averiguarlo, se prepara para salir, no sin antes advertirle a Hao que no abra la puerta sin él. Antes de que se marche, ella le entrega un comunicador para mantenerse en contacto en todo momento. Sin embargo, Feng se siente inquieto.
Espera no tener que usar esa cosa, aunque sospecha que ella se lo dio pensando en el apocalipsis. A pesar de eso, no quiere recurrir a él. Con su linterna en mano y armado, Fenn sale de la casa y comienza a bajar las escaleras. Mientras tanto, Hao se encarga de registrar que cada uno de los pisos que atraviesa está despejado, actuando como una general en un videojuego de disparos. Según el dron, la temperatura exterior es de casi 50 grados bajo cero, lo que significa que una persona normal se congelaría en menos de media hora sin la protección adecuada. Por eso, Fenn debe actuar rápido. Si permanece demasiado tiempo en esas condiciones, su vida podría estar en peligro. Por otra parte, en el comité de vecinos, el hombre de las gafas informa al jefe Jian sobre todo lo que ha visto. Jian anota cada detalle mientras da órdenes para entregar 3 prendas de abrigo como recompensa. Además, se le asignan algunas bolsas de comida para mostrar que nunca descuidará a quienes contribuyen con los vecinos, lo que le permite ganar el aprecio de esos hombres. Desde un rincón, Gina pregunta temerosa si puede unirse a él, pero Jian la rechaza nuevamente. Primero, porque no han podido confirmar que su amigo haya estado involucrado en los hechos. Segundo, porque si no fuera por el tío Liu, nunca habría creído que alguien estuviera llevando suministros al piso 18. En otras palabras, hasta ahora Gina solo ha ofrecido promesas, pero ninguna de ellas se ha demostrado ni probado, por lo que sigue sin tener algo realmente útil para ellos. Por eso, Jian ordena a sus hombres preparar todo para una expedición y, además, le entrega una herramienta a Gina. Aunque no sabe si su información es cierta, decide darle una oportunidad de demostrar su valor en la siguiente misión. Gina ve esto como su oportunidad de volver a estar en la cima, pero cuando sujeta el tubo de acero en sus manos, entiende que no será fácil. Si no demuestra ser útil para los planes de Jian, no tendrá otra oportunidad de tener una vida mejor. Antes de que inicien la búsqueda, Jian les recuerda a todos que cada uno de ellos es un miembro importante del comité y no pueden darse el lujo de salir heridos, por lo que deben ser extremadamente cautelosos al subir. Dicho esto, el grupo inicia su expedición a los pisos más altos, subiendo lentamente las escaleras, todos juntos. Al llegar lo suficientemente arriba, encuentran el cuerpo tendido del hermano Li. Rápidamente le dan agua caliente para que reaccione, pero la temperatura es tan alta que le quema la boca, lo que lo despierta de inmediato. Al recobrar la conciencia, se da cuenta de la situación en la que se encuentra, y lo único que puede decir es que tiene mala suerte. Entre los hombres de Jian, uno de ellos se irrita por la actitud desagradecida del hermano Li, y le ordena que le dé las gracias a Jian por haberle salvado la vida. Sin embargo, este se enfurece con ellos y responde que si alguien debería ser agradecido, es quien le robó los suministros, porque para él, solo son villanos fingiendo ser héroes. Esto irrita aún más al hombre, pero Jian lo detiene antes de que se arme una escena. Aprovecha la ocasión para pedirle una vez más que se una a ellos para superar la crisis del frío juntos, algo que el hermano Li rechaza de nuevo, como ha hecho miles de veces antes. El hombre de Jian sigue insistiendo que es un malagradecido, pero Li no tiene más que tratar con ellos, por lo que intenta marcharse, convencido de que no pueden forzarlo a unirse. En ese momento, Jian lo sujeta firmemente del hombro, mirándolo desafiante mientras le pregunta si tiene algún problema con ellos. Le asegura que solo quiere reclutarlo para que los más débiles tengan una esperanza de sobrevivir gracias a su fuerza. El hermano Li, cada vez más enfurecido por la insistencia de Jian, le reclama por ofrecerles comida solo cada 3 días, lo cual, a su parecer, no es muy diferente de dejarlos morir de hambre. Además, Li no tiene familia a la que recurrir para manipularlo, por lo que es imposible que caiga en alguna de sus trampas. Mientras todo esto ocurre, Fenn los escucha desde más arriba en las escaleras, confirmando sus sospechas sobre Jian. No está interesado en ayudar a las personas, solo les da comida cada 3 días. Al analizarlo con más detenimiento, se da cuenta de que el plan de Jian es reclutar a jóvenes que sirvan como mano de obra, mientras acepta a los mayores para lucir como un héroe ante los demás. El hombre de Jian sujeta a el hermano Li por el abrigo, ordenándole que, si no se une, mejor se marche y los deje en paz. Pero en respuesta, Li le da un fuerte cabezazo, decidido a no moverse y no permitirles avanzar. Sin embargo, Jian da la orden de que todos se lancen contra él, armados. A pesar de estar rodeado, el hermano Li sigue actuando con dureza y está dispuesto a enfrentarse a ellos, pero Fenn sabe que, en esas condiciones, caerá en cualquier momento debido al agotamiento. Necesita intervenir, pero sabe que son demasiados enemigos para ellos dos. No importa cuánto se esfuerzan ni cuán buen peleador sea Li,
ninguno de los dos puede enfrentarse a tanta gente a la vez en su estado actual. Aún con todo esto, Fen no puede quedarse de brazos cruzados mientras el hermano Lee, quien lo ha ayudado tantas veces, recibe una paliza. De alguna manera, tiene que salvarlo. Por eso, decide usar su último recurso y saca esa cosa de su bolsillo, aunque no quiere hacerlo. Mientras tanto, Lee es acorralado por los hombres de Jian, que tratan de lucir duros, pero entonces escucha algo desde más arriba y siente que muy pronto las cosas cambiarán.